Hola, espero que estés bien. Seguimos trabajando norma sismo resistente, título E, edificaciones de 1 y 2 pisos, y hoy nos vamos a concentrar en el capítulo E5, dedicado a las losas de entrepiso y las cubiertas. Tocaremos algo de muros divisorios y particiones también para este tipo de edificaciones. Recordemos la especificidad que tienen las edificaciones de 1 y 2 pisos construidas siguiendo este título E. Así que entremos en materia. El capítulo E5 nos muestra 4 grandes componentes de las edificaciones. El primero, las losas de entrepiso; segundo, las cubiertas; tercero, los muros divisorios; y finaliza con los parapetos. Y aquí, respecto a las losas de entrepiso, nos da como recomendación general que éstas deben diseñarse para soportar las cargas que se establecen en el título B de la norma sismo resistente. Por lo tanto, las losas deben poseer suficiente rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como un diafragma. Si la losa de entrepiso o el sistema de entrepiso utilizado no garantiza el trabajo de diafragma, no puede utilizar el título E. Nos dice adicionalmente la norma que como requisito el sistema de entrepiso que trabaje como diafragma debe estar construido monolíticamente. Esto es que yo armo toda la losa en un solo momento. Y para cuando se utilicen losas prefabricadas se debe cumplir con unos recubrimientos mínimos de 25 milímetros y una resistencia mínima de 7.5 megapascales a los 28 días de fraguado del concreto. En este punto debemos recordar que existen dos tipos de losas, las losas macizas y las losas aligeradas. Y aquí vamos a hablar de los dos tipos de losa y cómo es su distribución de aceros para que cumpla con las especificaciones de este capítulo E5. Recordemos que las losas macizas están conformadas por una sola sección de concreto y este se encuentra reforzado en ambas direcciones. Y debemos recordar que la losa debe tener por lo menos 2 muros de apoyo y estos deben ser siempre opuestos. Para las losas apoyadas en sus 4 lados, la dirección principal será la del sentido más corto. Nos ofrece la norma en este capítulo la tabla donde se determina el espesor mínimo en función de la luz a cubrir por la losa, así como del tipo de apoyo, si se encuentra simplemente apoyada, si tiene un apoyo continuo o si tiene apoyos continuos y con voladizo. De igual manera nos ofrece los refuerzos mínimos para estas losas macizas en función del espesor mínimo y de la luz de diseño. Recordando que para luces mayores a las indicadas en la tabla, pues se sale del diseño del título E y es necesario trabajar con los requisitos establecidos en el título C del reglamento. También la norma nos habla de las losas aligeradas, las cuales son utilizadas para cubrir luces más grandes que las losas macizas, y el sistema reemplaza parte de la sección de concreto por un material aligerante que puede ser, digamos, cajones de madera, de pronto casetones o canastones de esterilla de guadua, pueden utilizarse bloques o ladrillos. También nos recuerda cuáles son los componentes de la losa aligerada, y aquí debemos referenciar pues la torta inferior, los elementos aligerantes como tal, que ya los mencionamos, y la placa superior. Aquí debemos recordar que la placa superior debe ser en un concreto que se funde monolíticamente con todo el sistema de piso. El espesor de esa placa debe ser de al menos 5 centímetros y se debe reforzar con varilla número 2 cada 30 centímetros en las dos direcciones o con malla electrosoldada equivalente a la cuantía anterior. También nos entrega una tabla que describe el refuerzo mínimo para las viguetas de estas losas aligeradas. Aquí es donde va el refuerzo que nos permite cubrir estas luces mayores que no cubren las losas macizas, como lo vemos en la imagen. Y aquí debemos recordar que los refuerzos especificados en esta tabla solo son aplicables para una carga muerta de muros y acabados de máximo 1 kN por metro cuadrado y una carga viva de 1.8 kN por metro cuadrado. Si las condiciones de carga son diferentes, pues es necesario diseñar la placa de acuerdo al título C referido a concreto estructural. Es decir, que en función de la carga y los momentos se debe calcular el diámetro y la separación del acero de refuerzo.
Después la norma nos habla de los elementos de cubierta y aquí nos dice que para construcciones de 1 y 2 pisos se debe conformar un conjunto estable para las cargas laterales y por esto debe contar con anclajes y arrastramientos adecuados para que soporte todos estos requerimientos. Y aquí nos recuerda la importancia de las soleras o esos elementos que transmiten las cargas de cubierta a los muros estructurales de carga. Y estas deben diseñarse para que puedan transferir las cargas tanto verticales como horizontales y deben anclarse apropiadamente en el muro confinado. Nos dice adicionalmente que si la cubierta está realizada en concreto, deben tomarse precauciones para evitar la exposición directa a la radiación solar y que ésta produzca expansiones y contracciones que lesionen la integridad de los muros estructurales. Finalmente, nos da como una recomendación los espaciamientos y los valores dados en el capítulo E9 para construcción de cubiertas. Algunas de estas recomendaciones se ven en la imagen. Más adelante la norma nos habla de los muros divisorios que solo cumplen la función de separar espacios dentro de la edificación y por esta razón no se consideran estructurales. Estos muros deben ser capaces de resistir las fuerzas que el sismo les impone bajo su propio peso y deben estar adheridos a la estructura general de la edificación mediante mortero de pega. Aquí debemos tener en cuenta que si el muro no es de altura total y no está anclado a la parte superior, en su parte superior a la estructura a través de las cintas o vigas de amarre, se deben tomar precauciones para que, por efecto del sismo, no se vuelque el muro. Finalmente, la norma nos habla de los parapetos y antepechos. El parapeto es esa parte superior o es el remate del muro por encima de la cubierta y estos actúan como elementos emboladizos sometidos a fuerzas horizontales perpendiculares a su plano principal. Nos menciona que todo tipo de parapeto con alturas inferiores a 1.5 metros se deben anclar al diafragma inferior mediante cinta de amarre y columnas de amarre ubicadas en distancias inferiores a 3 metros, teniendo siempre columnas de amarre en cada extremo. En el caso de tener parapetos por encima de 1.5 metros, ya se salen del diseño mediante título E y es necesario diseñarlos de acuerdo a las especificaciones del título D de la norma sismo resistente. En cuanto a los antepechos, en este caso antepechos de mampostería para los balcones, se deben anclar al diafragma inferior mediante cintas de amarre y las columnas o columnetas deben ubicarse en las esquinas y en los extremos o a distancias intermedias no mayores a 1.5 metros.